regresamos con la entrevista central aquí en Revista Tele15. Tenemos a Manolo Pichardo, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Además, un hombre, fue miembro del Parlacén también, presidente, ¿verdad?, del Parlacén, y está con nosotros, y un analista de los temas internacionales de primer orden. Buenos días, Manolo Pichardo. Un placer tenerte por aquí. Queridos amigos, ¿todo bien? Bien. Bueno, lo primero que te saludamos cuando llegaste fue diciéndote que hoy amanece en los periódicos que el petróleo se ha disparado a $100 el barril. Así es. Desde el 22 se había mantenido más o menos oscilando Claro entre los 50, 60 y así. Llegó como a 65, ya a 70, algo así llegó. Así es. Y me dicen que supuestamente el presupuesto nacional fue hecho sobre la base de 47.50. Lo peor es que, ¿ustedes recuerdan la formulita aquella? No me Que cuando baja, baja y cuando sube, No me hable sube, de algo así. Sí. Bueno, pero en el 2022 me parece que el barril del petróleo estaba sobre los $100 el barril, ¿verdad? Y los precios están igual que hoy. La gasolina empezó a bajar, los combustibles, incentivos generales empezaron a bajar y los precios se mantuvieron igual, nunca bajó. Ahora no sé qué va a hacer el gobierno. Nosotros advertimos desde que estalló el conflicto en Irán, cuando los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que dependiendo de la escalada en el conflicto iba a producirse un aumento en los precios del combustible. Y advertí que el tema, porque vi un comunicado del gobierno dominicano hablando de que respaldaba o que advertía sobre los bombardeos de Irán, decía que eso había que darle un trato más allá de lo diplomático, porque esto es un tema de carácter técnico, económico, y el abordaje debía ser en ese sentido. Porque, según analistas internacionales, economistas de prestigio, dependiendo de la escalada, dependiendo de lo que ocurra, y ya ustedes ven que los iraníes han atacado refinerías de petróleo en Tel Aviv, la principal. No, en Arabia Saudita. No, y en Arabia Saudita, no la principal, pero sí ya también enviaron drones que impactaron allá. Bueno, no solamente ahí, sino en los Emiratos también. Ahora, hay ataques que apuntan a que iba a haber un aumento en los precios del petróleo, pero aún si no se hubiesen producido los ataques a las refinerías que ya conocemos, con el conflicto y la situación en el estrecho de Hormuz, ya se sabía que iba a haber una situación difícil, porque Irán había dicho que iba a cerrar el estrecho. Por ese estrecho circulan alrededor de entre el 20 y el 25% del petróleo y el gas natural que se consume en el mundo. Imagínate, los barcos estacionados allí sin poder circular, sin poder salir, sin poder entrar. Eso evidentemente que iba a disparar los precios del petróleo. Lo peor es que hoy amanecemos con los precios del petróleo por alrededor de 100, 107 el barril del petróleo, dependiendo. El Brent está, yo creo que un poquito más caro que el Texas, que es el que nosotros compramos. Pero si las cosas siguen como van, y ya algunas autoridades de Estados Unidos han dicho que esta guerra se pudiera prolongar hasta septiembre. ¿Pero le han puesto fecha por lo menos? Sí, hasta septiembre. Si Primero se prolonga, eran 4 días, después una semana. Después 4 semanas, ahora se está hablando de septiembre. Porque el problema es el siguiente. La guerra uno sabe cuándo empiezan, pero uno nunca sabe ni cuándo ni cómo termina. Pero Trump está amenazando, por ejemplo, Trump ha dicho que el nuevo líder escogido por Irán, el hijo de Yemenei, durará poco. Bueno, Estados Unidos dijo que primero que no iba a haber una guerra, sino una operación breve de unas horas. Después aumentó a un par de semanas y ahora se está hablando de meses. Parece que la situación se le ha complicado. Está bastante complicada porque todas las bases militares estadounidenses han sido atacadas. Todos los radares de Medio Oriente que tenía Estados Unidos han sido destruidos. Eso quiere decir que Estados Unidos está ciego en el área porque sus radares están destruidos, que eran los que guiaban todos los misiles que atacaban los drones.
y los misiles balísticos iraníes. Entonces, primero no tiene bases de dónde despegar sus aviones. Luego se le complica también porque Europa, después que los había apoyado, ahora dice que no va a prestar sus bases. El primero que lo hizo fue el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Luego, la Meloni. Bueno, la Meloni es la de ayer, pero ya antes se había expresado Merz, el canciller alemán, y ya antes el propio Macron, que había dicho en principio que apoyaba el conflicto, ahora se retira. Pero también el canciller de Canadá, que en principio había apoyado los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ahora dice que no. Entonces la cosa está un poco complicada. Y pareciera ser que Estados Unidos, que en principio calculó que todos sus aliados iban a estar contaba con ellos, ahora está un poco aislado, porque incluso sus aliados en Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos, la Arabia Saudita y todos, ahora están negociando por detrás con Irán porque tienen miedo de que sean afectadas sus economías. No solo porque tengan el problema con el ataque a sus refinerías, ¿no? Sino porque también hay un problema que la gente no maneja. La mayoría de las personas no manejan. Por el estrecho de Hormuz también pasan los alimentos que consumen en el Medio Oriente. Y todo más del 80% de lo que se consume. Fertilizantes, alimentos, bienes, todo pasa por el estrecho de Hormuz. Pero además hay otra cosa que la gente no habla de ello. Ninguno de esos países tiene agua dulce. No. Son plantas desalinizadoras. Imagínate tú que Irán decida atacar las plantas desalinizadoras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se sienten presionados. Sí. Y ahora están llamando al presidente Trump que para eso. Y ahora están por detrás tratando de negociar con Irán, que ya les ha dicho, nosotros no le vamos a atacar. Nosotros lo que estamos atacando son las bases estadounidenses en sus territorios. Entonces la cosa se complica y obviamente va a tener un impacto a nivel global en términos Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, ahí va. O sea, va a tener un impacto en la economía global. El precio de los carburantes, del petróleo, del gas, se va a encarecer y eso obviamente que tendrá un impacto en toda la economía global porque, bueno, no solo afectará el transporte, afectará la generación de electricidad, afectará todo. Y todo eso se va a trasladar a los precios de la comida, a todo, en fin, a los servicios, en fin. Y eso va a generar una inflación con la que no estaba contando la República Dominicana, que hizo su presupuesto contando con un precio del barril de petróleo a 50, más o menos, ¿no? Y ahora tenemos un precio del barril de petróleo que está ya, hoy en día, a $100 el barril y que se proyecta, dependiendo de la escalada del conflicto, a que llegue a 150, 200. Y hay algunos economistas que se han atrevido a decir que si es muy prolongado el conflicto y dependiendo de lo que pase con la refinería y el estrecho de Hormuz, pudiera llegar hasta $300 el barril. Pero yo no creo eso, ¿no? Pero hay algunos que se han atrevido a eso, ¿no? A aseverarlo. Destaca la prensa que cuando se le preguntó a Trump por el precio del barril del petróleo, dice, pero es un precio mínimo. Eso es un precio mínimo. Él lo minimizó. Ahora bien, el presidente Trump, ya acercándonos un poquito más hacia la República Dominicana, convoca a una cumbre. Convoca a unos presidentes que él seleccionó, los que quería que estuvieran allí, pero el tema petróleo no se trató. Ante la coyuntura sí se trató el tema seguridad y se habla de una cooperación entre esos países para combatir el narcotráfico. Quisiera saber del analista internacional de esta cumbre, su valoración de esta cumbre y la importancia que podría tener o la repercusión que podría tener. Mire, esta cumbre se da en el marco de la recomposición geopolítica global, igual que la guerra en Irán, porque Estados Unidos siente que ha perdido influencia, como de hecho la ha perdido en el mundo entero, ha perdido mercados, ha perdido peso político, ha perdido también influencia diplomática, ya las cosas no se resuelven por la vía diplomática, en fin, porque hasta sus propios aliados, sus aliados estratégicos tradicionales como Europa, están en contradicción con él. O sea, recuerden ustedes aquello de la política arancelaria, ¿no? Que golpeó a los europeos.
golpeó incluso, además de lo que están en la Unión Europea, a su hermano menor, que es Inglaterra. Entonces se ha peleado también con Canadá, uno de sus principales socios comerciales, se ha peleado también con México, y entonces siente que ha perdido influencia también en lo que ellos han denominado tradicionalmente como su patio trasero, de manera despectiva. Y entonces, al romperse ese lazo que había por el abandono que ha tenido Estados Unidos desde hace muchos años, América Latina, él ha querido volver a recuperar la confianza, tratar de incidir en América Latina, debido a que hay una especie, como dicen algunos analistas, de desembarco de China en América Latina. Muchos países de América Latina se han convertido en socios comerciales tan importantes que ya han pasado a ser, que China ha pasado a ser el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, sobre todo de los países de Sudamérica. Entonces, todo eso preocupa a los Estados Unidos en un momento en que se siente, diríamos, en declive, mientras otras potencias no occidentales emergen, como China y los países que están en este grupo de los BRICS. La fuerza del pueblo, ante la coyuntura que se está presentando desde el punto de vista geopolítico, ¿va a analizar o va a fijar alguna posición con respecto a este tema? Bueno, nosotros como titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales abordamos el tema partiendo precisamente del tema económico, en lo relativo a lo que tiene que ver con la economía, por las amenazas, ¿no? Que representa la guerra, sobre todo por lo que ya dijimos, el incremento de los precios del petróleo. Una situación que puede darse también en la cadena de suministro con esto del estrecho de Hormuz, porque no estamos hablando solamente de petróleo, estamos hablando de fertilizantes también, estamos hablando de gas natural. Y bueno, y hemos abordado el tema partiendo de eso, ¿no? De esa visión económica, y le advertimos al gobierno, pero no vemos una reacción. Todavía el gobierno no le ha explicado al país qué medidas de contingencia va a tomar frente a las amenazas del choque económico que puede generarse a partir del incremento de los precios del petróleo. Entonces sí hemos fijado una posición respecto a esto, no hemos fijado una posición diplomática. Nosotros lo que sí entendemos es que deben abocarse los países que están involucrados en esta confrontación al diálogo. Nosotros no creemos en la guerra. En la guerra todos pierden. Hay muertos de un lado y de otro, porque los medios occidentales solo hablan de lo que está pasando en Irán, pero lo que está pasando en Tel Aviv es devastador lo que está pasando en Tel Aviv. Tel Aviv se está reduciendo a ceniza. Entonces, pero también hay pérdidas de vida del lado de Israel y de los Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho que han muerto 7 soldados, pero la verdad es que es mentira. Cuando tú ves las informaciones del otro lado, se habla de más de 500 bajas de los Estados Unidos. Han derribado 4 F-16, ¿verdad? Dicen, pero para mitigar un poco y manejar todo el tema, han dicho que fue fuego amigo. Yo he visto expertos, aviadores, militares, que dicen que es imposible, que se puede derribar un avión por error, pero tú 3. No puedes derribar 4 por error. Entonces no se trata de fuego amigo, se trata de aviones F-16 que han derribado las fuerzas armadas revolucionarias de Irán. O sea, el asunto es bastante complejo. Hay pérdida de vida de un lado y hay pérdida de vida de otro lado, y nosotros entendemos que eso puede, si escala, puede llevar una confrontación bélica a toda la región del Golfo Pérsico y pudiera ir más allá incluso del Golfo Pérsico. ¿Tendrá el gobierno alguna reserva hecha ya de antemano? Porque el ministro de la Presidencia, el señor Paliza, dijo que eso no va a afectar la economía dominicana. Él dice que no. Sí, lo dijo el sábado. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo no quiero parecer arrogante con lo que voy a decir. Yo le quiero pedir disculpas al público. Pero es que hay mucha ignorancia en el gobierno. Este gobierno no conoce de la dinámica de lo que ocurre a nivel global. No saben lo que pasa, y como no saben lo que pasa a nivel del mundo, no pueden tomar medidas acertadas y apropiadas. ¿Cómo es posible que se diga
O sea, eso es un nivel de ignorancia que uno no la puede comprender, que no va a impactar la crisis en Medio Oriente a la República Dominicana, cuando ya tenemos un precio del barril de petróleo a 100. ¿Cómo que no va a impactar? Y bueno, yo digo que a lo mejor tenemos una reserva grande. Pero aún así impacta. Si tú tienes que recurrir a la reserva, ya eso es un impacto, es una medida de contingencia. Entonces no puedes decir que no va a impactar. Tienen que ser honestos con la población. Y quizás no lo son, porque como ignoran qué es lo que ocurre, ¿verdad?, a nivel global, y como han demostrado que son tan incapaces, ¿verdad?, que no conocen ni siquiera cómo se maneja la economía de la República Dominicana. Entonces por eso hablan de ese tipo de cosas de manera irresponsable. ¿Para qué tiempo tenemos reserva nosotros en la República Dominicana? Bueno, ellos no han dicho. En el momento en que nosotros, como Fuerza del Pueblo, advertimos que teníamos que poner atención a una posible alza de los precios de los carburantes, ellos debieron dirigirse al país y explicar qué era lo que había, cómo iban a enfrentar la posible crisis. Bueno, pero el problema no solamente está en que suban los precios del petróleo. Estarían también los productos de primera necesidad, los que importamos. Claro, por supuesto que sí, porque es que... Y la materia prima que importamos. Por supuesto que sí, materia prima, porque, bien, habrá un proceso inflacionario con esto del incremento del barril del petróleo a nivel mundial. Bueno, si hay una inflación a nivel mundial, nosotros nos va a impactar. Entonces ustedes le exigen como partido al gobierno que hable de las medidas a tomar a partir de ahora. Pero tiene que explicarle al país cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno ante la situación de crisis a que se aboca la República Dominicana y el mundo frente a la guerra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos a racionalizar el uso de combustible en el gobierno, vamos a manejar el tema de ahorro de energía, ¿qué es lo que vamos a hacer? No han dicho nada. Entonces, el país necesita que el gobierno le diga cómo va a enfrentar la crisis que ya se está sintiendo con el incremento del precio del barril del petróleo. Mira, por otro lado, vi unas declaraciones este fin de semana, creo que fue ayer, del nuevo ministro de Educación Superior, bajo una iniciativa de que él va a pedir el retiro del proyecto de fusión del MESID y el Ministerio de Educación para abocarse entonces en un proceso de diálogo y con los expresidentes de la República para fusionar lo que ellos entiendan una especie de un proyecto que sea viable en la educación. Ahora, él advierte que como quiera, el Ministerio de Educación Superior seguirá siendo, a partir de la aprobación del proyecto, un viceministerio. Bueno, pues entonces no tiene sentido el diálogo si ya él fijó una posición. Nosotros hemos, la Secretaría de Educación de nuestro partido, la compañera Josefina, que fue ministra de Educación, ya ha explicado, igual que la compañera también Ligia Amada, han explicado con datos técnicos de la inconveniencia de que se fusionen estos dos ministerios. Rafael Santos es un educador, ha estado durante muchos años, bueno, hizo carrera en la ADP. Yo me imagino que él deberá conocer las razones por las cuales se opone la Fuerza del Pueblo a la fusión de estos dos ministerios. Nosotros insistimos, y ya se hizo una rueda de prensa recientemente, la pasada semana, la Secretaría de Educación del partido, reiterando nuestra oposición a la fusión de estos dos ministerios. Bien. ¿Y mantienen esa posición? La mantenemos. Pero no tiene sentido, como dice él va a llamar un diálogo. Pero si está diciendo que como quiera el Ministerio de Educación Superior será un viceministerio, ya entonces no tiene sentido llamar al diálogo, porque ellos ya han asumido una posición previa. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a participar en una conversación si ya ellos tienen una decisión tomada previamente? Sería perder el tiempo. O sea. Bueno, Manolo, nosotros sabemos que usted tiene una reunión hoy temprano y le agradecemos que haya dedicado este tiempo. Yo le agradezco a ustedes que ¿verdad? Me hayan permitido hablar con ustedes temprano. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos.